Hola matemáticos, grafiquemos la función de segundo grado. La función estándar se expresa como f de x igual a x al cuadrado, pero también tiene otras variantes como f de x igual a x al cuadrado más bx más c, es decir, cuando tiene los tres términos. O también puede ser f de x a x al cuadrado más bx, es decir, cuando tiene el término a y el término b. O en su defecto, f de x igual a x al cuadrado más c, es decir, cuando tiene el término a y el término c. Lo importante es determinar sus elementos para obtener la imagen que se desea de la función dada. Veamos ejemplos. Ejemplo número 1. Tenemos la función f de x igual 3x al cuadrado más 10x más 8. Se recomienda que se determine primero el discriminante para saber si esta función tiene dos intersecciones en el eje de y, en el eje de x, perdón. Entonces el discriminante tiene el siguiente criterio, donde b es 10, a es 3 y c es 8. Evaluando el criterio del discriminante nos queda lo siguiente. Calculando aquellos valores, nos quedaría 100 menos 96. Y el discriminante nos va a dar 4. Quiere decir que es mayor que 0. Por lo tanto, esta función de segundo grado tiene dos intersecciones en el eje de x. El segundo paso es establecer cuáles son esas intersecciones. Para ello vamos a igualar a 0 la función y determinar los ceros o los cortes o intersecciones factorizando la función de ser el caso. Entonces igualamos a 0 3x al cuadrado más 10x más 8. Aplicamos el criterio de conversión del trinomio multiplicando extremos, 3 por 8, 24. Luego abrimos dos pares de paréntesis, ubicamos las raíces respectivas, el signo del término b, luego multiplicamos por el signo del término c, eso nos va a dar más por más, lo cual va a ser positivo, ¿no? Luego establecemos la siguiente condición, ¿no? Dos números que multiplicados nos den 24, y al ser los dos positivos hablamos de suma. Sumados esos dos factores me tiene que dar como resultado 10. Entonces estos dos factores serían 6 y 4. Podemos verificarlo. 6 por 4, 24 y 6 más 4, 10. Entonces de esa manera hemos encontrado el primer par de binomios para poder resolver esta ecuación, ¿no? Luego volvamos a 0 y nos queda lo siguiente. 3x más 6 igual a 0 y 3x más 4 igual a 0. Despejando cada una de estas variables, 3x es igual a menos 6 y 3x es igual a menos 4. El factor 3 pasa a dividir, de donde la primera alternativa, o x sub 1, es menos 6 dividido para 3, y menos 4 es dividido también para 3. De donde podemos determinar que los ceros van a estar dados por menos 2, es decir, menos 6 dividido para 3 nos va a dar menos 2, y menos 4 tercios, que en este caso evidente no se puede simplificar. Por lo que podemos concluir que la primera intersección en el eje de x es menos 2,0 y la segunda intersección es menos 4 tercios, 0. Luego de esto, una vez que hemos determinado las intersecciones, podemos nosotros establecer el vértice, ¿no? Para aquello el vértice se tiene que resolver mediante esta fórmula, ¿no? Donde es un par ordenado en el plano cartesiano, donde x va a estar establecido por menos b sobre 2a y y va a estar establecido con menos el discriminante sobre 4a. Hasta este punto nosotros ya hemos calculado lo que es el valor del discriminante, que en este caso es 4. El valor de b ya conocemos que es 10 y el valor de a conocemos que es 3. Entonces lo que hacemos es reemplazar esos valores en este criterio sobre el vértice, ¿no? Resolviendo y reemplazando y respetando los signos de la fórmula del vértice, nos queda lo siguiente. Menos 5 tercios, menos 1 tercio. ¿De acuerdo? Entonces, hemos concluido nosotros aquí cuáles son los valores del vértice. Ahora, aquí hay un criterio importantísimo. Dentro del vértice nosotros podemos obtener lo que es el eje de simetría. El eje de simetría nos permite conocer
el valor, ¿no?, de una recta vertical que divide en dos partes proporcionales, en dos mitades, a la función de segundo grado. Este va a estar dado por el factor X que se encuentra en el mismo vértice. Nos damos cuenta que es menos 5 tercios. Entonces X va a ser igual a menos 5 tercios. Una vez establecido todos estos parámetros, nosotros vamos a deducir cómo poder graficar la función dada. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, es esta condición. Si ya es positivo, significa que la curva de la función cuadrática va a ser cóncava hacia arriba. Si fuera negativa, entonces sería cóncava hacia abajo. Entonces, el término A en este caso es 3, como lo puedes observar. Por lo tanto, la función es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Luego, el término B nos va a indicar hacia dónde está ubicado el vértice. Entonces, en este caso, como B es positivo, el vértice va a estar del lado izquierdo del eje de Y. Por consiguiente, el término C nos dice en qué parte del eje de las ordenadas corta la función. Entonces, podemos ver que C equivale a más 8. Podemos concluir que corta en la ordenada positiva del eje de Y por lo tanto será el punto P sub 3, 0, más 8. A partir de esto nosotros podemos establecer cuál es la imagen. Entonces ya sabemos que es cóncava hacia arriba, sabemos que el vértice va a estar del lado izquierdo del eje de Y que por ende esa curva va a cortar en la ordenada positiva del eje de Y. Entonces nuestra imagen va a tener la siguiente estructura. Respetamos el plano cartesiano y la curva obtenida será la siguiente. Podemos observar entonces que efectivamente corta en el lado positivo del eje de Y. El vértice se encuentra en la parte izquierda del eje de Y. ¿Ok? Y aquí tenemos dos intersecciones, las cuales las hemos calculado aquí, ¿no? Entonces el primer punto sería menos 2,0. La segunda intersección sería menos 4 tercios, 0, de acuerdo al discriminante. La coordenada del vértice será menos 5 tercios, menos 1 tercio. ¿Ok? Y luego tenemos evidentemente la intersección en el eje de Y positivo. Entonces, a través de la ubicación de estos puntos, nosotros podemos graficar la función cuadrática. Un factor importante es el eje de simetría, que va a estar siempre ubicado en la mitad o en medio de las dos intersecciones, en este caso menos 5 tercios. Y de esa manera se pueden graficar cualquier función cuadrática de este tipo. Veamos otro. Ahora tenemos la función cuadrática 4x al cuadrado menos 11x más 6. Bien, aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a analizar ahora los términos que se encuentran aquí. Primero que nada, como el 4 es positivo, quiere decir que la imagen es cóncava hacia arriba. O sea que se parece al dibujo anterior. Sin embargo, b en este caso es menos 11, significa, ¿verdad?, que es negativo. Si bien es cierto, en el caso anterior era positivo y podíamos concluir que el vértice estaba del lado izquierdo. Aquí va a ocurrir lo contrario. Como B es negativo y siempre que A sea positivo, entonces el vértice va a estar ubicado del lado derecho del eje de Y. ¿Ok? Y finalmente el último término, que es más 6, es decir, el C, quiere decir que va a cortar en el eje de Y positivo. Entonces tenemos la siguiente imagen. Asumiendo que el discriminante es mayor que 0 para este ejemplo, podemos darnos cuenta efectivamente, ¿verdad?, que el vértice está del lado derecho del eje de Y, ¿ok? Tal cual como lo analizamos aquí. 4 es positivo, entonces es cóncava hacia arriba. Como B es negativo, entonces el vértice está del lado izquierdo del eje de Y, ¿ok? Y más 6 evidentemente será la intersección que se encuentra en este sector de aquí, en el eje de Y positivo. Y como puedes observar, aquí tenemos los dos cortes de la parábola. ¿Ok? Entonces, eso solamente analizando, ¿verdad?, el término A, el término B y el término C. Podemos concluir entonces lo siguiente, ¿no? Resolviendo el discriminante como en el caso anterior, aquí nos va a dar un valor de 25. Efectivamente, esta función tiene dos intersecciones porque el discriminante es mayor que 0. Luego, en el paso 2 establecemos las intersecciones, es decir, vamos a factorizar la función. Multiplicamos los extremos, nos da 4 por 6, 24. Igualamos los valores que se necesitan, que en este caso será 8 por 3, 24, y 8 más 3 nos va a dar
11. Entonces ya simplificando un poco los procedimientos anteriores. Resolviendo cada una de las variables, nos va a dar que x sub 1 es igual a 8 cuartos y x sub 2 es igual a 3 cuartos. Simplificando x sub 1, el primer par ordenado será más 2,0 y el segundo par ordenado será más 3 cuartos, 0. De esa manera hemos encontrado las raíces o las intersecciones que son dos pares ordenados en el eje de x. ¿Ok? Por consiguiente, lo que nos faltaría es calcular la coordenada del vértice. Siguiendo el procedimiento anterior, evaluamos valores a partir de la fórmula establecida. ¿Ok? Respetando ley de signos, nos va a dar lo siguiente. La coordenada del vértice será 11 octavos positivo y menos 25/16 avos. ¿Ok? Quiere decir que el vértice tiene una abscisa o un valor de x positivo, como lo puedes ver aquí. ¿Ok? Y una y negativa menos 25/16 avos, que estaría evidentemente en este sector. ¿Ok? Y aquí se da el par ordenado del vértice. Luego tenemos lo que es el eje de simetría, que coincide con el eje de x del vértice, con la abscisa del vértice, y nos va a dar que el eje de simetría es 11 octavos. ¿Ok? Luego tenemos que corta en la ordenada positiva del eje de y, como lo estamos viendo aquí nuevamente, ¿ok? Pero está cortando evidentemente en más 6. Entonces el tercer punto será 0, más 6. ¿Ok? De esa manera, una vez establecido, ¿verdad? Todos estos valores podemos completar la gráfica. Entonces el vértice tiene su coordenada respectiva, las intersecciones, el punto 1 y el punto 2. Tenemos también la intersección en el eje de y más 6, es decir, 0, más 6. Y por consiguiente, el eje de simetría. ¿Ok? Veamos un tercer ejemplo. Partiendo de la misma idea, tenemos ahora una función que dice menos 2x al cuadrado más 7x menos 6. Deduciendo, como en el caso anterior, ahora a es negativo, o sea que va a ser cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Aquí cuando a es negativo, el término b va a desplazarse en sentido opuesto. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que si hubiera sido positivo, el vértice estaría del lado izquierdo. Pero en este caso, como a es negativo, y a pesar de que b sea positivo, entonces el vértice va a estar del lado derecho. Así funciona siempre que a sea cóncava hacia abajo. Por consiguiente, menos 6 será la ordenada negativa donde va a cortar la función. Entonces, podemos concluir que la gráfica que vamos a obtener es cóncava hacia abajo, ¿ok? Y el vértice va a estar ubicado del lado derecho, ¿ok? Y va a cortar en menos 6. Entonces nos queda una imagen como la siguiente. ¿Okay? De esa manera puedes observar, ¿no? Que tiene, evidentemente, un vértice que está del lado derecho del eje de y, tal cual como lo mencioné. Tiene dos intersecciones porque estamos trabajando con funciones que cumplan con un discriminante mayor a 0. Tiene también la intersección en el eje de y en menos 6, es decir, en la parte negativa del eje de y. Entonces, solamente con haber analizado el término A, el término B y el término C, también se puede establecer la gráfica. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, ubicar los elementos que forman parte de esa imagen. Entonces, el paso 1 es el discriminante. En este caso nos va a dar igual a 1, es decir, mayor que 0. Luego, sabemos que va a tener dos intersecciones porque de acuerdo a la imagen así es el análisis, ¿ok? Entonces siempre que sea mayor que 0, la función va a tener dos intersecciones en el eje de x. Luego las intersecciones que vamos a calcular, transformamos el trinomio, nos va a quedar 2x al cuadrado menos 7x más 12 multiplicando por menos 1, evidentemente. Luego al factorizar nos queda 2x menos 4 igual a 0 y 2x menos 3 igual a 0, donde 4 por 3 es 12, y evidentemente 4 más 3 nos va a dar 7. O sea, en este punto pues ya la parte de la factorización, ese procedimiento lo simplificamos. ¿Ok? Porque está también explicado en el primer ejemplo. Despejando las variables nos queda que x sub 1 es igual a 4 medios y x sub 2 es igual a 3 medios, una vez que hemos resuelto las ecuaciones parciales. Podemos concluir que el punto 1 será 4 dividido entre 2, nos va a dar más 2,0. Y el segundo punto será 3 medios, 0.
De esa manera ya hemos determinado las intersecciones y efectivamente hemos comprobado a partir del discriminante que esta función tiene dos intersecciones. Luego en el paso 3 establecemos el vértice, aplicando la misma fórmula del vértice. Ubicamos los términos respetando la ley de signos, ¿ok? Entonces acá puedes observar que aquí hay una ley de signos, ¿no? Menos por menos más quiere decir que este valor de x nos va a dar positivo. Y lo mismo aquí, ¿no? Menos por menos más, y estos dos valores se van a hacer positivos en el caso de la ordenada. Finalmente, la coordenada del vértice será 7/4 más 1/8, ¿ok? Vemos que tiene un valor positivo en X y un valor positivo en Y, lo cual coincide con nuestra gráfica. Luego el eje de simetría coincide con la abscisa del vértice, es igual a 7/4. Finalmente, podemos establecer que corta en la ordenada negativa del eje de Y, tal cual es lo que está pasando aquí, y esa intersección va a estar dada por el valor C de la función, que en este caso es menos 6, es decir que el punto de corte será 0,-6, 0 en X y menos 6 en Y. Entonces de esa manera nosotros hemos establecido los elementos que tiene esta función, ¿no? Entonces ubicamos los valores del vértice, las intersecciones respectivas que tiene, que son dos pares ordenados, la intersección en el eje de Y de acuerdo al término C, y el valor del eje de simetría, que en este caso es 7/4. ¿Ok? Entonces, de esta manera puedes graficar cualquier tipo de función cuadrática. Evidentemente es importante conocer cómo funcionan los signos del término A, del término B y del término C. Cuando es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, los desplazamientos que puede tener en función del término C y del término B, perdón, y en el caso del término C, que nos dice cuando corta en el eje de Y. ¿Ok? Entonces, es tu turno de practicar, ¿ok? Grafica las siguientes funciones. Te dejo aquí unos ejercicios para que los puedas resolver. Practica y practica. Chao, matemáticos.